Buenas, estimados estudiantes que conforman este grupo de asistentes a la asignatura Elementos de la Economía, diseñada especialmente para la carrera de Ingeniería de Sistemas. Vamos entonces a darle continuidad al programa, como está establecido formalmente dentro del contenido curricular de la Escuela de Ingeniería de Sistemas para ustedes, ¿no? Y en eso me estoy dando cuenta que ya estamos tocando el último tema, que se denomina los elementos básicos de la oferta y la demanda. Con ello le damos fin a la unidad 1 e iniciaremos la unidad 2. Eso también me recuerda dos cositas muy importantes para ustedes y que estén pendientes. Al terminar la segunda unidad tenemos el parcial. O sea, cuando ustedes visualicen que estamos terminando la segunda unidad, tienen que ponerse las pilas, hablándolo en criollo, para estudiar la parte teórica y algunos elementos prácticos que conllevan a la formación adecuada de esta asignatura. También me llama la atención a mí, o sea, desde el punto de vista que tengo que estar pendiente de publicar los resultados de las actividades que ustedes vayan entregando, ¿no? Vamos a ver si lo hago para la próxima semana de arriba, máximo dentro de 2 semanas, para que ustedes tengan la visualización de sus evaluaciones en las actividades, porque recuerden que ellas valen un 40%, y para aquellas personas que hasta ahora estén invictas, pues tienen el derecho, como se lo dije ya, de reclamar un punto sobre el promedio global que les quede la asignatura. Es cuestión entonces que ustedes agarren esta materia con cariño y con una base de cultura y conocimiento global de lo que es ciencias análogas a lo que es la técnica de la ingeniería de sistemas, que también tiene sus enfoques científicos con el enfoque de la ingeniería de sistemas en sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la oferta y la demanda, dos elementos fundamentales de lo que es la economía y que centran y que moldean lo que es la ciencia económica, de tantas teorías que tiene la ciencia económica que la conforman como tal. Es esta, la ley de la oferta y la demanda, que tiene todo un proceso investigativo, un método científico, y en la cual pues ha fortalecido, valga la redundancia, la economía como una ciencia del conocimiento humano. Ya ustedes han investigado lo que es la oferta, aquí lo vamos a reforzar porque lo que vamos a ver es muy importante, ¿no? Formalmente, ¿qué es la oferta? Bueno, la oferta se define como el monto que los productores están dispuestos a vender en el mercado durante un periodo dado a un precio específico. Esto es cultura general, señores, y ustedes muy bien lo saben. Ustedes saben directa e indirectamente desde niños qué significa la oferta. ¿Por qué? Porque cuando nos mandaban a hacer un mandado, nosotros recorríamos a varios negocios y bueno, ellos ofertaban nuestros bienes y servicios que necesitaban. Y a veces uno caminaba algunos, y todavía lo hacemos cuando vamos de compras, a buscar elementos de precio, calidad y cantidad que sea conveniente. Entonces buscamos diferentes oferentes. Entonces esto está dicho ya, de reconocimiento de por sí, que es la oferta. Pero claro, formalmente lo que significa eso, ¿no? Entonces, está constituida por todas las mercancías producidas o que se encuentren en el mercado, que pueden ser bienes o servicios, y son ofrecidas al consumidor por los productores y distribuidores de ese bien o servicio, que los diferentes mercados y a diferentes precios pues suministran a ese demandante que necesita satisfacer sus necesidades propias, ¿no? Recuerden que en la clase pasada habíamos visto los tipos de mercado, y la idea sería que existiera esa pugna amigable entre diferentes oferentes y demandantes en lo que se denomina un mercado de competencia perfecta. Ese sería lo ideal. Entre ellos van equilibrando el precio de ese bien y servicio, y lograr un elemento justo donde uno logra ubicar su bien y servicio y el otro lo demanda a un precio que debe ser justo. El esfuerzo y todos los recursos invertidos
en la generación de ese bien y servicio, y que produce una disonancia positiva en la persona o el demandante que lo va a utilizar. Eso es muy importante, ¿no? Eso desde el punto de vista de la oferta. Tenemos la demanda, la contraparte, que es mucho más sencillo. Pues la demanda es la cantidad de bienes y servicios que un consumidor o los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio en un determinado tiempo. ¿Sí? Eso es evidente allí, fundamentalmente. Pero acá hay algo que es lo que es la razón de ser de esta clase, que es fijar lo que es la teoría, lo que conforma lo que es la teoría de la oferta y la demanda. Y para nosotros es fundamental, y lo va a hacer a ustedes también, estimados muchachos, porque tienen ya que ir visualizando. Yo también doy esa materia en la facultad y le he dado también en la Escuela de Ingeniería de Sistemas de ustedes también, pero ya esa materia del ciclo profesional, que se la llama formulación y evaluación de proyectos financieros, donde hay algunos de ustedes se van a ir a seleccionar un proyecto, no todos, ¿no? Para sus cuestiones de tesis, y muchas veces incursionan en lo que es la formulación de un proyecto. ¿A qué me refiero? Que muchos de ustedes no solamente tienen las puertas abiertas para prestar sus servicios a estructuras organizadas, a negocios que ya están constituidos, y ustedes van a prestar sus servicios allí de ingeniería de sistemas, sino que también ustedes pueden llevar a cabo sus servicios de forma privada con un emprendimiento, y en ese emprendimiento tienen que llevar una investigación de mercado como tal, donde hay que determinar la muestra de la factibilidad desde el punto de vista financiero, de la ingeniería del proyecto, de la gestión administrativa, y ese proyecto pues tiene que determinar si tiene suficiente demanda. O sea, ustedes tienen que estudiar si al colocar un servicio de prestación de servicio empresarial como un emprendimiento, para que sea factible en el lugar donde ustedes se vayan a ubicar, la oficina, tengan suficientes demandantes. Si no lo tienen, pues el proyecto se va a caer. Entonces ahí hay que determinar ese estudio mediante la aplicación del mercado, el conocimiento del mercado, y eso se hace mediante una investigación de mercado, valga la redundancia. Entonces es importante este elemento. Ay, que yo soy ingeniero de sistemas, que a mí no me interesa la economía. Señores, yo creo que el caballito de batalla que tienen que luchar ustedes fundamentalmente antes de colocar cualquier emprendimiento organizacional que se dedique a este tipo de actividad. Y ahí es donde se presenta lo que es la teoría de la oferta y la demanda, algo que está demostrado ya científicamente. Formalmente, la teoría de la oferta y la demanda es un modelo económico que explica cómo se determinan los precios de un mercado. Claro. Estamos hablando de un mercado de competencia perfecta, ¿no? Donde no hay influencias de algunos de los elementos que forman parte de acá, que se lo convierte en un monopolio, un oligopolio. Entonces, dependiente de si los modos de producción están ubicados en una sola estructura organizativa o varias estructuras organizativas que traten de influir en el mercado. Mientras eso no afecte el precio, pues no estamos hablando de un mercado de competencia libre, competencia perfecta, ¿no? Pero sin embargo, mientras que no existan esos elementos que impidan barreras de emerger dentro de esos mercados, pues podemos tener plena seguridad que nuestro proyecto va a tener éxito, ¿no? Entonces, la teoría de la oferta y la demanda es un modelo económico que explica cómo se determinan los precios en un mercado basado en la cantidad de un bien que los productores están dispuestos a vender, la oferta, y la cantidad de los consumidores que están dispuestos a comprar. Por ejemplo, en las hortalizas, en la agricultura se ve eso. Ustedes van al mercado y hay diferentes precios de los tomates, de las cebollas, pero se corre el rumor, mira, ya está más barato, no, ya está más caro. Entonces ellos tienen que lograr un equilibrio. No, si venden muy caro, entonces se les va a quedar el producto. Ahora, eso depende de la cantidad de tomate que haya, porque si hay muy poquito tomate, pues el precio se va a incrementar,
porque por la misma escasez, ¿no? Porque el consumidor, si no lo tiene y lo necesita, no le importará pagar un poquito más para poderlo tener. Ahora, si hay mucho tomate y alguien pretende colocar los tomates muy caros, no señor, no se va a salir con la suya, porque el consumidor, el que investiga, va a decir, me voy con aquel que tiene los tomates mucho más bonitos y a un precio un poco más razonable. Entonces eso es lo que logra equilibrar el precio de las cosas. Ahora, si hay un mercado monopolio, que hay un solo productor de tomate que te llega allí, pues y no hay más quien le dé la competencia, pues él puede manipular los precios a su conveniencia. O un grupito, una patota, vamos a hablarlo vulgarmente, una patota de productores que allí se apiñan y dicen, no, nosotros nos reunimos y como una especie de sindicato y fijamos los precios. Mientras esa cuestión no exista, pues uno puede decir que la misma ley de la oferta y la demanda va a equilibrar razonadamente esos precios. Es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces el equilibrio de mercado ocurre cuando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida se igualan a un precio específico, por lo general un precio justo. Y en este punto no hay exceso de demanda ni oferta. El precio en el que se alcanza este equilibrio es conocido como el precio de equilibrio, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay unos problemitas que les voy les voy a ordenar a ustedes que lo realicen, porque es una manera de que ustedes en la práctica, con los modelos económicos, matemáticos, ustedes tengan una idea de lo que es la teoría de la oferta y la demanda. No es nada del otro mundo, simplemente un ejercicios cuantitativos que ustedes ya con la formación en las matemáticas, que sé que muy bien las tienen, los van a resolver cómodamente. De todas maneras, cualquier cosa ustedes me escriben, ¿no? Bien, es importante la lámina que voy a explicar, muy, pero muy importante. Además que es un recuento de las gráficas de funciones que ustedes vieron o en cálculo, matemática, de los primeros semestres, ¿no? Fíjense esta gráfica. Esta gráfica ilustra el comportamiento de la curva de la oferta. De la curva de la oferta. Entonces fíjense que acá tenemos que a un determinado precio, fíjense que este precio que está aquí P1 es relativamente menor que el precio P2. A un precio bajo, pues la oferta, las cantidades que se ofrecen va a ser menores. ¿Por qué? Porque hay poco incentivo. Si los precios están bajos, quizás llega, y eso pasa mucho, por cierto, en mi familia, que nosotros tenemos una finquita por el páramo. Si ellos notan que el precio de la zanahoria es bajo, y eso que implica unos meses más, ellos no se motivan a sembrar zanahoria. Ellos se motivan a producir otro tipo de rubro donde el productor le satisfaga ciertos precios para que puedan enfrentar los diferentes costos, los diferentes recursos que conlleva pues el hecho de llevar a cabo una operación de producción. Eso es importante que lo tengan ustedes presente. Ahora fíjense acá que si el precio es alto, un poquito más alto que el precio 1, pues las cantidades van a ser mucho mayores porque hay mayor incentivo en colocar ese producto en el mercado. Eso es lo que define lo que es la curva de la oferta, y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, además de otras características que se basan acá en el modelo. Por ejemplo, formalmente, la curva de oferta es una curva que visualiza la relación entre el precio de un producto y la cantidad ofrecida en el mercado. Eso se nota claramente al dibujar los elementos que forman parte de este gráfico. Fíjense el comportamiento de la curva, ¿no? En medida que el precio sube, pues las cantidades suben. Hay una relación directa y se dice entonces por esta cuestión que tiene una pendiente positiva. Entonces representa típicamente se representa típicamente en un gráfico. El precio se representa en el eje Y, mientras que la cantidad ofrecida se representa en el eje X. La curva tiene pendiente positiva, lo que indica que a medida que suben los precios, los proveedores están dispuestos a ofrecer más el producto. Como contraparte tenemos la curva de la demanda. La curva de la demanda, fíjense, estimados amigos, cómo el comportamiento es algo diferente.
tenemos un precio 2 relativamente pequeño en comparación al precio 1, pero si el precio es pequeño, relativamente de menor cuantía en comparación al precio 1, pues las cantidades serán mayores, porque esta Q2 es mayor que esta Q1 y ustedes lo saben muy bien de sobra, ustedes están trabajando con las partes matemáticas. Entonces, al contrario, si las cantidades, si el precio es más alto, pues se demanda menos y es lógico. Es lógico que esté pasando eso. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las frutas de temporada. Las frutas de temporada pasa es cuando hay muchas frutas en el mercado, pues ellos influyen de alguna manera negativamente en el precio, ¿no? Porque hay mucha fruta, pues baja el precio de lo que se consume. Formalmente, la curva de la demanda muestra los precios a los que los consumidores empiezan a comprar más o menos de un producto. También puede indicar los precios a los que una empresa puede mantener la demanda de los consumidores y obtener beneficios razonables. El precio suele aparecer a la izquierda del gráfico. La cantidad demandada se muestra en el acceso horizontal y la curva tiene una pendiente negativa. Claro, porque a mayor precio, pues menores cantidades y viceversa. Entonces se dice que la pendiente de la curva es negativa. ¿Sí? Ahora, viene lo más importante, el gráfico que a mí me interesa que ustedes entiendan cuando realicen los problemas, porque es importante que ustedes resuelvan esos dos problemas y me lo expliquen. Porque es lo que me interesa que ustedes tengan en su formación. Fíjense acá, equilibrio entre la curva y la oferta y la curva de la demanda. Claro, recuerden aquel mercado de competencia perfecta en el cual no influyen elementos externos o una estructura organizativa con monopolio que se adueñe del mercado y que de esta manera influye negativamente a su conveniencia los precios y en forma negativa al consumidor, ¿no? O un oligopolio, un conjunto de empresas que se adueñen del mercado. Fíjense aquí, amigos míos, aquí confrontamos las dos curvas, la curva de la oferta y la curva de la demanda, donde se interceptan ellas dos, porque ambas buscan pues elementos contrarios de la otra, pero tiene que haber un equilibrio. Acuérdense que esto se deriva y se busca un punto de equilibrio entre las dos, y ese es el precio que logra establecer el mercado de un determinado bien y servicio. El problema es conseguir ese equilibrio, ese es el verdadero problema, ¿no? Pero en un modelo estable, ello se puede conseguir y hacer las operaciones de producción y venta y de satisfacción de bienes y servicios en un mercado satisfactorio para ambas partes. Formalmente, el punto en el que se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda se conoce como equilibrio de mercado y representa el punto en el que la cantidad que los consumidores quieren comprar es igual a la cantidad que los productores quieren vender, coincidiendo además ambos en el precio, que eso es lo que se busca. Claro, siempre y cuando, vuelvo y repito, no existan elementos que influyen en ese precio. El gobierno, el Estado también puede influir en ese equilibrio. Y por eso es que se produce, cuando los gobiernos producen un precio máximo al público, que le limita al productor a aumentar sus precios, entonces viene el fenómeno de la escasez. Entonces es un problema, pues, a veces que es más mala la medicina que el remedio, porque si usted limita el mercado, pues entonces crea la escasez y entonces viene el mercado negro, que usted, si no consigue el producto, entonces tiene que pagar a escondidas un precio más alto para poderlo obtener, ¿no? Entonces, para encontrar el punto de equilibrio en un mercado se deben representar la curva de la oferta y la curva de la demanda en un gráfico y ver en qué punto se cruzan las dos funciones. Es muy importante que ustedes lo tengan presente y que ustedes al resolver los problemas los tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, con esto nosotros terminamos esta clase. Por vida de ustedes, tomen todas estas pastillas que se les da a ustedes estos conocimientos, porque es así, señores. La ciencia económica es así, y que los refuerza a ustedes dentro de ese conocimiento formal que como futuros ingenieros pues van a aplicar en las estructuras organizativas donde se vayan a emplear, o como emprendimientos independientes, que en el fondo a mí me gustaría que ustedes lo hicieran, tratarlos de convencer
de que eso es así, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quedamos así y para adelante muchachos, recuerden que al terminar la unidad 2 nada más terminar, terminamos el primer parcial y mientras tanto yo voy trabajando con las evaluaciones de las actividades. Se les aprecia.